es muy importante lo que se le hace a la viña en los primeros años. Piensa que una niña es como un bebé pequeñito que hay que cuidarlo y está creciendo. Tú no puedes a una viña pequeña que tenga mucha carga de uva y hacerle producir mucho. Necesita que aquello vaya escalonado progresivamente, igual que una persona. Tú a un niño de 10, 12 años no puedes cargarle un saco de 50 kilos a la espalda. Necesita que la persona se desarrolle físicamente para poder trabajar, ¿no? Pues aquí en la viña pasa exactamente lo mismo. Bienvenido a Breaking Wine, el podcast. Mi nombre es Eduardo Cuenca y el día de hoy te voy a presentar a Vicente Barber. Vicente es la tercera generación de la familia Barber, un apellido referente del viverismo en España, y hoy está al frente de Viveros Barber, ubicados en Valencia y se dedican a la reproducción de plantas de viña. A veces las situaciones en este mundo no son tan favorecedoras. Sin embargo, como dice por ahí un dicho, cuando todo el mundo llora, ponte a vender pañuelos. Es así como surgen los primeros viveros de vid en Europa, cuando a finales del siglo XIX un bichito llamado filoxera arrasó prácticamente con todos los viñedos europeos. Sin embargo, había una forma de combatirlo y hoy en día esta técnica sigue vigente y es ahí donde Viveros Barber entra en juego. Esta entrevista es muy interesante, ya que es justo en los viveros donde comienza la historia de la planta que finalmente dará el fruto para que se fabrique el vino que llegará a tu copa. Es donde la historia de una botella de vino comienza. Entre otras cosas, en esta entrevista aprenderás cómo se combate la filoxera que sigue presente entre nosotros hoy en día, qué son las vides injertadas, cuál es el proceso para multiplicar las vides y hacerlas resistentes a diversas adversidades, cuándo está listo el producto para que pueda dar uvas y hacer vino, por qué es tan importante esta actividad, dónde puedes adquirir los productos para sembrar tus propias vides y mucho más. Si eres amante del vino, esta entrevista te encantará. Recuerda que si eres socio de Breaking Wine, justo la semana pasada subí la primera lección del módulo de La Vid, así que te recomiendo que veas primero esa lección y luego escuches el podcast. Estoy seguro que te sabrá mucho más esta entrevista. Sin más, recuerda que puedes adquirir tu membresía en socios.breakingwine.online para ver nuevo contenido cada mes en la plataforma. Pues vamos a la entrevista con Vicente. Hola Vicente, ¿qué tal? Buen día, bienvenido al podcast. Hola, buenos días, Eduardo. Oye, antes que todo, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que te agradezco mucho que solo en un par de correos que intercambiamos, ya estemos por aquí hablando. La verdad es que le cuento al público que yo estaba buscando información sobre el tema de la filoxera para un tema que voy a subir al área de socios de Breaking Wine para los miembros. Y investigando un poco de información, llegué a tu web, a donde sales tú exponiendo este tema de manera muy sencilla, en menos de 10 minutos, creo que dura el video, ya lo voy a compartir en la web cuando salga el blog. Y de ahí dije, bueno, voy a escribirle a Viveros Barber y me puse en contacto por el formulario de contacto y todavía puse, me gustaría poder hacer un podcast para hablar del tema, súper interesante. Ojalá que pudiera hablar con el señor Vicente y tú me contestaste, hola, soy Vicente, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y de ahí ya salió. Y en menos de 2, 3 correos y algunos WhatsApp que intercambiamos, ya estamos por aquí. Muchísimas gracias por eso, Vicente, y te Es un agradezco placer, mucho. es un placer. Y bueno, para que te conozcamos y la gente te conozca, ¿nos puedes platicar un poco quién es Vicente Barber, por favor? Bueno, sí, a ver, Vicente Barber, pues yo soy nieto de la primera generación de plantas de viña, donde el tema de la filoxera llegó aquí a Europa. Y bueno, nieto, hijo, y al final, pues bueno, los padres, quieras que no, te enfocan un poco, lo mamas desde pequeño y tal, y al final pues decides estudiar el tema relacionado, ¿no? Entonces estudié Ingeniería Técnica Agrícola en Valencia. Después hice un Erasmus en Francia, donde hice un máster de viticultura y enología también.
y después estuve dando tumbos por ahí, trabajando en alguna bodega y tal, hasta que ya, pues bueno, cogí suficiente experiencia y tal para, digamos, coger las riendas del negocio familiar, ¿no? El negocio es tercera generación, como tú has dicho, y bueno, básicamente es eso. A partir de ahí, la experiencia es lo más importante, los años, el rodaje es lo que a uno lo va curtiendo y le va haciendo ser cada día pues más profesional. Perfecto. Entonces ahora tú, tú estás como gerente de Viveros Barber y nos puedes explicar qué es lo que hace Viveros Barber. Sí, a ver. Sí, básicamente multiplicamos plantas de viña, ¿vale? De un montón de variedades, pero es multiplicación. Al final el proceso, si quieres te puedo explicar un poco resumidamente cómo es el proceso de multiplicación, a grosso modo, para que se entienda y la gente sepa qué es exactamente una planta injerto, que es lo que hoy en día se planta en toda Europa, y bueno, y en todo el mundo prácticamente. Al final una planta injerto consta de dos partes. Una parte que es un porta injerto, que es la parte de las raíces, que es lo que es resistente a la filoxera y aparte tiene otras características, pues no sé, resistencia a la sequía o resistencia a la cal del suelo o a la salinidad. Hay muchos porta injertos y cada uno tiene unas características. Comercialmente hay 4 o 5, el Rister 110, el Ruggeri 140, el Pause 1103, el 41B, el SO4, ahora está entrando un poco el Cercal, algunos, siempre hay un poco de moda en esto, pero básicamente hay 3 o 4 donde con esos tipos de portainjertos se suele llegar a todas las características de todos los suelos, ¿vale? Entonces, por un lado, el vivero tiene por un lado, campos de cepas madres de estos portainjertos, ¿vale? Y por otro lado tenemos una colección de viña, que son también plantas madre, donde cogemos las yemas de la variedad. O sea, el portainjerto no es productivo, no produce, ¿vale? Lo que produce es lo que injertamos de encima de eso, ¿vale? Entonces, pues el vivero tiene una colección de portainjertos por un lado, donde se saca madera, y otra colección de viñas por otro lado, donde se saca madera. ¿De qué? De Tempranillo, Cabernet, de Merlot, de Airén, de Macabeo, de uvas de mesa. Estamos multiplicando en torno a 30 variedades ahora mismo, con más o menos 60 combinaciones, porque esa es la otra. Yo puedo injertar un mismo tempranillo con diferentes portainjertos, ¿vale? Para tener la opción de poder dar la opción al viticultor de si tiene un suelo diferente, poder tener la planta adecuada para ese tipo de suelo, ¿vale? Entonces, el proceso consta, para producir una planta injerto son 2 años. Un primer año, digamos, es el que trabaja la cepa madre, donde conseguimos la madera, ¿vale? El primer año, tanto de la cepa madre como de la variedad. Y después cogemos esto, lo injertamos y necesitamos otro año para que esa planta, a partir de ahí ya lo llamamos planta, enraíce y desarrolle y brote por primera vez y al final del ciclo vegetativo tengamos una planta injerto enraizada ya que ha brotado para ofrecerle al viticultor una planta que ha brotado mínimamente una vez ya en el vivero, ¿vale? No sé si queda claro o qué. No, Si me puedes... perfecto. Va perfecta la explicación. Sí, 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 básicamente es lo que hacemos en el vivero es multiplicar plantas de viña. En perfecto. resumen, Eh, ¿Y cómo es que surge este trabajo o este modelo de negocio? Podemos ir un poco al pasado. ¿Cómo es que sí, comienzan a bueno, injertar? sí, a ver, siempre pasa lo mismo, ¿no? Al final, aquí se dice cuando una puerta se cierra, otra se abre, o no hay mal que 100 años dure, o
mal para ti y bien para mí, como es el caso ahora mismo, ¿no? Exacto. Y refiriéndome, por ejemplo, a la pandemia actual del COVID, por ejemplo, pues hay un montón de negocios que están resurgiendo de... Hay modelos de negocio que se van a agotar porque es ley de vida, porque no tienen viabilidad a lo mejor o no tienen tanta viabilidad con el tema del COVID, pero hay otros negocios que están resurgiendo. Ayer mismo, sin ir más lejos, estuve hablando con un cliente que es un empresario del tema textil, que va a poner viña y tal. Y bueno, ellos con el tema de las mascarillas, pues están resurgiendo. Pues aquí en el tema de la filoxera pasó un poco lo mismo. Llegó la filoxera desde América, entró a Europa, se expandió por toda Europa, arrasó con todos los viñedos, hasta que, bueno, ciertos investigadores se pusieron manos a la obra para buscar una posible solución. Y se fueron a buscar justamente al origen, o sea, de donde había venido el bicho, fueron al origen. Y allí, pues bueno, pues en América, normalmente América del Norte, pues en el Valle del Mississippi y tal, pues encontraron algunas vides que convivían con la filoxera y no estaban tan atacadas y tal, ¿no? Entonces, estas vides las trajeron aquí a Europa y se estuvieron investigando y tal para ver su desarrollo y tal, hasta que, bueno, se llegó a la conclusión que se podía utilizar como raíz y arriba injertar la vitis europea y que funcionaba perfectamente, ¿no? Entonces, por eso digo, y ahí es donde surge el tema del viverismo, porque hasta el momento la multiplicación de la viña, las plantaciones de una viña nueva, se hacían simplemente cortando un sarmiento del viñedo, de la variedad que quisiéramos propagar, y se plantaba al lado y tenías una viña nueva. O sea, no existían los viveros como tales. El viticultor cogía un trozo de sarmiento, lo plantaba y tenía una viña, ¿no? Entonces, es cuando llega la filoxera, es cuando hay que meter el porta injerto resistente a la filoxera, es cuando nosotros entramos en juego, ¿vale? Y bueno, eso básicamente, a lo mejor te podía comentar un poco la zona en la que estamos al sur de la provincia de Valencia, en concreto es la Vall d'Albaida, y aquí hoy en día se concentra pues el 80% de la producción de la planta de viña de España, ¿vale? En España se injertan en torno a 60-65 millones de plantas anuales y bueno, la producción está más o menos concentrada en 2 o 3 puntos en España. Uno es Valencia, donde ya te digo, está la mayor parte, en torno al 80%, otro es Navarra y otro es Cataluña. A grosso modo, alguno más suelto por ahí habrá y hay, pero lo gordo está aquí, ¿no? Y a lo mejor tú me dices, ¿y por qué aquí? ¿No? Porque a lo mejor ya me adelanto yo un poco es que me enrollo mucho, ¿no? No, por favor, está ¿Por perfecto. qué aquí? ¿No? Y dices, pues bueno, pues al final aquí se reunían unas de las condiciones necesarias para la multiplicación de una viña, que era, pues bueno, tierras de vega más o menos fértiles, con disponibilidad de agua, un clima adecuado, porque ten en cuenta que la planta en 3 meses tiene que desarrollar y hacer todo el ciclo vegetativo, con lo cual no puedes irte a climas fríos, necesitas climas de la cuenca mediterránea o cercanos al mar o climas más o menos que permitan el desarrollo de la vid rápido, ¿vale? Y agua, buenas tierras y al final pues gente emprendedora y con ganas de trabajar, que es lo que hace falta, ¿no? Perfecto. Eh, Solo regresando un poco a la primera parte, esto de la filoxera, comentas que fue a finales del siglo XIX. Sí. Desde aquel entonces, años después o posteriores, es cuando surge la primera generación de viveros Barber. Con tu abuelo, ¿en qué Sí, años a ver, comenzó la sí, empresa? a ver, a España más o menos llegó la filoxera y te doy el dato exacto si lo miro porque
Mira, los primeros registros que hay en España son en 1878, ¿vale? Y entra desde Málaga, entra por el norte desde Francia, entra por la zona de Pamplona, Navarra, y entra por la zona de Portugal, ¿vale? Básicamente donde llegaba el tráfico marítimo del comercio es por donde entra también eh, la plaga, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces a partir de ahí pues se expande. No sé decirte un dato exactamente de la primera generación porque ahí pasaron muchas cosas, estuvo la guerra nacional y entonces no sabría darte un dato exacto de fecha aproximada de, pero bueno, principios del siglo XX, calculo yo, 1900, Ujú. yo supongo que cuando se estabilizaron las cosas, sobre el 1950 por ahí aproximadamente, más o Perfecto, menos. entonces Viveros Barber ya tienen en el mercado más de 70 años, ¿no? Prácticamente. Sí, seguro, Y seguro. desde aquel entonces ya comenzaron haciendo estos injertos. No, no. A ver, inicialmente lo que se hacía era multiplicación de planta también, pero era Ah, planta sin injertar, ok, ¿vale? perfecto. Era lo que se conoce como barbado o planta sin injertar. O sea, Mm. al final es lo que comentábamos antes del porta injerto, ¿vale? Directamente enraizado, ¿vale? Entonces, y esta planta sin injertar se vendía al viticultor, el viticultor la plantaba y al año siguiente cada viticultor injertaba esa planta de la variedad que quisiera. Era un trabajo que tenía que hacer el propio viticultor, Ya ¿vale? era trabajo, ¿no? Sí, sí, ya era trabajo. Entonces, él se preocupaba de buscarse sus variedades y sus cosas, o el campo que le gustaba o tal. Y entonces llegaba, se cogía madera de allá y sobre el porta injerto, la planta sin injertar, pues se injertaba, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hubo un poco una revolución cuando se inventó el sistema de injertado por omega, y cuando se mecanizó ese sistema, ¿vale? Porque, eh, y esto ya no hace tanto, esto ya lo conocí yo y esto ahora mismo, pues hará 25 o 30 años, ¿vale? Donde ya se empezó a producir planta injerto en plan masivo para, claro, al final es que es una ventaja muy grande para el viticultor porque no es lo mismo, ya no se lo tiene que injertar y además le garantizas que si el viticultor compra una planta certificada, que es lo que nosotros ofrecemos, esa variedad, sea el tempranillo, sea la que sea, es una variedad que lleva unos controles, que viene de una selección clonal, que genéticamente todas las plantas van a ser iguales, con lo cual va a tener una plantación homogénea, y no es lo mismo que injertarte tú lo que quieras del campo del vecino, le cojo la madera, me lo injerto yo. A ver, vamos un poco, en ese sentido es más cómodo y las plantaciones suelen ir mejor. Mejor en cuanto a rendimiento, producción, homogeneidad de las plantaciones. Todo esto va mejor siempre que se pone una planta injerto certificada, porque vienen todas de un único clon y genéticamente pues son todas iguales. Aquí no hay modificación genética, ¿vale? Es simplemente de que se ha elegido un clon bueno, que lo han elegido, pues hay muchos centros de investigación que se dedican a seleccionar clones. Por ejemplo, una zona muy famosa en España es Rioja. Pues en Rioja está el centro, el CIDA, que es Centro de Investigación de Desarrollo Agrícola, donde tienen una colección de clones que han seleccionado ellos y que a los viveros como nosotros, con categoría de vivero seleccionador, nos proporcionan material para que nosotros lo podamos multiplicar y poderlo vender tanto a otros viveros, ¿vale? Para que se hagan sus campos madres y poder multiplicar, como al cliente final, ¿no? Al viticultor final.
¿vale? Y se me ha ido un poco la línea que llevaba, ya no sé. No, Si me solo pregunto. para las personas que nos están escuchando, entonces lo que hace el vivero es hacer unas plantas resistentes a este bicho de la filoxera, ya que le injertan, digamos, una raíz de esta vitis ovida americana y con eso Sí, ya son resistentes al bicho sobre todo, ¿no? Y otras cosas. sí, Entonces, ¿el bicho hoy en día sigue activo? O sea, sigue sí, por existiendo. supuesto, claro, claro, sí, sí, sigue activo. De hecho, a ver, eh, las plantas, no es que no es que la filoxera no ataque a la planta, sigue atacándola igualmente, ¿vale? Lo que pasa es que el portainjerto es más resistente y tiene una capacidad de poder desarrollar, si tiene una raíz atacada, poder desarrollar otras raíces. Entonces, no es que sea inmune, ¿vale? Es que la soporta, la tolera y al final convive con ella, pero puede continuar la vida de la viña, ¿no? Ok. Hasta años, cientos, 50, 100 años. Sí, no, no es que haya sido una plaga que se haya exterminado, entonces seguimos conviviendo No, 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 con no. ella. La plaga convive. Por eso, por ejemplo, el problema que comentábamos antes ya de Canarias. Eh, Si quieres Canarias, comentar lo de Canarias, ajá, ¿qué pasa con Canarias a diferencia de España? sí, Bueno, vamos, que de Canarias España y está de en una isla. Europa, ¿vale? Ujú. Canarias es una isla que está aislada y ahí la filoxera en su momento no consiguió llegar. Por lo tanto, actualmente la exportación a Canarias está prohibida. No puede entrar nada del género Vitis vinifera. Eh, la legislación europea es muy estricta para todo esto porque digamos que no quieren que haya entre filoxera e intentan mantenerla como una zona aislada. Hoy en día es más fácil enviar una planta a Alemania o a Francia o a cualquier sitio de Europa que no a las islas. Y ocurre un poco lo mismo con toda América. América es difícil el transporte hasta allá. No el transporte, sino la entrada en el país, porque cada país tiene una normativa diferente. Para cada país hay que cumplir pues tal vez una cuarentena o tal vez o puede ser un poco especial como los americanos del norte, Estados Unidos, que directamente prohíben la entrada de viña desde Europa. O bueno, es un poco complicado. Las cuarentenas que hay que respetar, las licencias como importadores que tiene que sacar cada persona desde allá. Al final, tal vez sea más Trámite interesante. burocrático, ¿no? Sí, sí, es que pues entramos ya, topamos con la administración, todos los papeleos y todas las historias que hay. ¿Alguna otra parte en el mundo, vamos, de manera general, comentas que en Canarias, por ejemplo, no entró la filoxera? ¿Alguna otra parte que tú conozcas donde estén protegidos? Yo tenía entendido que, por ejemplo, me parece en Chile, ¿no? También. Eh, Sí, porque hay sí, lugares a donde no entra, por ejemplo. O sea, tienen como bueno, en el sí. caso de Chile, una barrera ahí con los Andes, los desiertos y tal, ¿no? Exactamente, a ver, al final no entran porque no llega y no llega pues porque es difícil el acceso, ¿vale? Para llegar a Chile tienes toda la cordillera que te impide pasar o tienes que entrar por mar por el otro lado, entonces igual es más complicado el acceso. Simplemente es porque no ha llegado allí, es porque no ha llegado allí. Tal vez puede también tenga que ver el tipo de suelos que hay ahí, que al parecer hay mucho suelo arenoso y la filoxera no se multiplica muy bien en los suelos arenosos. Entonces también puede ser lo que la influencia para hacer que no haya llegado. Pero si empiezan a comprar plantas de España o de Europa o de otros sitios donde la hay, al final entrará. Al final entrará. Ok, perfecto.
Entonces, ahora ya pasando un poco a la zona donde está Viveros Barber en Valencia, entiendo que ahí se da esta multiplicación, pero también se puede hacer vino o se puede plantar para obtener uvas para fabricar vino o no, porque comentaste por ahí que el ciclo vegetativo debe de ser más rápido o... Bueno, no, a ver, donde funcionan las plantas de viña, funciona la viña, o sea, eso por supuesto. Al revés, no. Donde funcionan, no en todos los sitios donde funciona la viña, las plantas de viña no funcionan, Exacto. pero de la otra forma sí. Aquí en esta zona sí hay viña. Tradicionalmente toda la cuenca mediterránea tiene viña de unas variedades o de otras variedades, pero hay viñas, sí, hay viñedo. De hecho, aquí estamos un poco cerca de la Toscana valenciana, Fuente de la Higuera, todo esto que es una zona más o menos que ha cogido un nombre últimamente. Alicante, se están haciendo caldos muy interesantes por allá. La zona de Utiel-Requena. Estamos un poco a mitad camino de todos los sitios, ¿no? O sea, de esas tres zonas más o menos vitícolas importantes de aquí. Estamos muy cerca también de Albacete, donde hay mucha, bueno, cerca, pues estoy hablando a un radio de 150 kilómetros, ¿vale? Eh, hay zonas cerca y aquí también, aquí en la zona valenciana. Lo que pasa es que aquí, como el clima es más favorable, aquí el suelo y el clima permite poner otros cultivos al agricultor que tal vez sean más rentables. Y también por el tipo de, como cítricos o frutales u otras cosas, son más rentables. O también como mm, tienes más opciones, ¿vale? El tipo de suelos también, aquí hay mucho minifundio, ¿vale? Hay mucho propietario de pequeña superficie, con lo cual el tema de las explotaciones y mecanizaciones, a lo mejor como hay en Mancha y tal, con grandes superficies, con explotaciones muy mecanizadas, con vendimiadoras a máquina, con todo muy mecanizado, ¿no? Para intentar abaratar costes. Aquí es más difícil que eso se dé, ¿vale? Sí que se da, pero no hay fincas tan grandes como un de Almansa para arriba, con lo cual le resulta más interesante y más rentable al agricultor poner otro tipo de cultivos, como cítricos o frutales o estas cosas. Viña hay, pero cada vez va menos, es más residual, cada vez hay menos. Muy bien, con la parte de la multiplicación de las viñas, es una pregunta que a veces me hacen para comenzar a plantar o para tener tu viñedo. Me preguntaban por ahí hace tiempo si se cogían las semillas de las uvas y se plantaba para que así saliera la planta. Bueno, Ah, ¿nos sí, puedes dar una explicación de por qué tardaría mucho tiempo y mucho dinero el hacer esto? Y los beneficios que hay, que alguien te contacte, ¿no? Y que ya tenga su... a ver, esto, las semillas. Sí que es verdad, en España no, pero de México o de otros países me contactan mucho preguntando el tema de las semillas, ¿no? Pues si vendemos semillas y tal, ¿no? Al final el tema de las semillas tú puedes enraizar una semilla, pero evidentemente el proceso lo vas a alargar mucho más, ¿vale? Porque cuando tú pones una planta, estás acelerando el proceso. Tú ten en cuenta que la planta que nosotros hacemos, que le vendemos, ya ha necesitado 2 años para hacerse, ¿no? Ten en cuenta que esos 2 años los vas a perder. Vas a necesitar 2 años para llegar al mismo punto donde vas a empezar. Eso en referente al tiempo, ¿vale? Pero es que ya no solo eso, es que al final, si tú plantas una semilla, volvemos un poco a la semilla no es resistente a la filoxera. La semilla es el género Vitis vinífera de arriba, de la variedad directamente, del tempranillo, el cabernet, la semilla que plantes, da igual, pero no es resistente a la filoxera. ¿Que puede que te vaya bien? Sí, pero también coges el riesgo de que dentro de 5, 6, 8, 10 años empiecen a secar plantas, te ataque y toda la inversión que se ha hecho se vaya al garete. Entonces, estas cosas hay que hacerlas bien desde el principio,
porque es una cosa que si se hace bien es para toda la vida, ¿vale? Entonces es muy importante no escatimar en las labores iniciales de plantación y hacer todas las cosas como se tienen que hacer. Y me surge una duda, el tema, ¿cómo multiplicamos las uvas de mesa sin semilla? Si no tienen semilla. ¿Qué fue el primer ¿Vale? huevo, la gallina, no? Esa es la... Entonces es preciso multiplicar por estaquillado. Oye, aprovechando que te tenemos aquí, que eres un experto en este tema, ¿podrías dar respuesta a esa pregunta de cómo se hacen las uvas sin semilla? Pues no es que siembres una semilla para que te dé una uva sin semilla, ¿no? Bueno, a ver. A ver, ¿cómo se hacen las uvas? Al final, mira, hay un montón de, no sé si son en torno a, creo que eran, es que las cifras me bailan en la cabeza, 1.300 variedades diferentes de vid en el mundo. Estamos ahí, en torno a 1.300 o incluso más, que estén catalogadas, ¿vale? O sea, hay una variabilidad impresionante de diferentes tipos de uvas. Impresionante, ¿vale? Entonces, al final lo que se trata es de coger una variedad que tenga una característica interesante para ti y multiplicarla, ¿vale? O, bueno, primero seleccionarla y después ya multiplicarla. En el caso de la sin semilla, una cosa muy importante es que no tenga semilla. Entonces, partimos ya directamente de un papá o de una mamá que no tiene semilla, ¿vale? Que a lo mejor después resulta que el grano es chiquitín o no produce mucho o el color de la piel no me gusta o no sé qué. Entonces nos vamos y buscamos otra variedad que nos resulte interesante, a lo mejor ya más conocida. Pues no sé, pues un Rey Globe, un Alfonso Lavallée, un Cardinal, una variedad tradicional, un Moscatel de Alejandría, que es muy común. Y dices, voy a intentar coger como papá al Moscatel y como mamá la variedad que tengo sin semilla, pero que en su momento no, y voy a hacer un hijo de estas dos, ¿vale? Y no hay mutación genética ni nada, es simplemente mezclar el polen de una cuando está en floración, mezclar el polen de una con la otra, ¿vale? Y de ahí sale una nueva variedad. Esa nueva variedad se estudia y si cumple un poco los requisitos que queremos, pues que produce más o menos bien, que tiene lo que nosotros buscamos, una buena calidad, porque si calidades organolépticas es muy, muy importante también. Si la uva no está buena, al final, ¿quién lo va a querer, no? Entonces, se busca todo esto y cuando cumple las características estas, pues ya tenemos una nueva variedad sin semilla que se multiplica. Eso ya se multiplica. Y que se agradece mucho ahí en las 12 uvas a final de año, ¿no? Que no tenga Sí. semilla. Que no tenga semilla y que sea la piel fina. Eso es. Vicente, una pregunta. Una vid que es injertada y una que no es injertada, ¿tiene un cambio en estructura, en sabor, en características organolépticas De la como uva, de la uva al ¿te final cuando refieres ya a se la hace el uva? vino? O sea, más allá, o sea, en el tema del vino, y yo, a ver, al final el tema del vino va a cambiar si el tipo de uva cambia, ¿vale? Y el tipo de uva puede cambiar un poquito o no dependiendo de la influencia del portainjerto sobre la variedad. Los portainjertos, hay algunos que transfieren, transmiten mucho vigor a la variedad, las hagan más productivas, puede que al final van a influir de una forma u otra sobre la variedad. Si influyen un poquito sobre la variedad, al final van a influir sobre el tipo de uva que se hace y entonces por ende van a influir sobre el tema del vino. Pero creo que son matices que, que un consumidor normal no va a apreciar. Y al final es muy importante la labor del enólogo desde que la uva entra en bodega,
una misma uva en bodega puede llevar varios caminos y se pueden hacer muchas cosas con ella. Sí que es verdad que ahora pero yo más lo enfocaría a un tema más comercial. Ahora intentan venderte algún vino prefiloxérico o que procede de antes de que, o unas viñas que soportaron la filoxera y tal, pero la calidad de esos vinos está más asociada a la edad de las viñas, a la poca producción que tiene cada una de las viñas y ya está, básicamente es eso. La edad de las viñas es importante porque al final desarrollan un sistema radicular muy potente y tienen una capacidad de llegar muy profunda y se han expandido mucho, ¿vale? Y, y el vigor o la cantidad de kilos por cepa es muy importante también porque al final va reñida la calidad con la cantidad, ¿vale? Entonces, menos cantidad, siempre tienes una uva que madura mejor, que coge más color, que todos los factores que benefician al vino, ¿no? Pero de todas formas, a ver, el tema este que planteas, ahí ya más que una influencia directa que influye directamente el portainjerto sobre la variedad, sería más un tema de viticultor. O sea, que el viticultor sepa lo que tiene y en función de lo que tiene realizar las labores necesarias para obtener el producto que yo quiero. Cuando se planta una viña se tendría que tener claro cuál es el objetivo de producción. Si yo quiero una variedad que me produzca mucho para llevarlas a destino graneles, o si quiero una variedad que produce menos para elaborar un vino propio, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí en ese punto, cuando se diseña la plantación inicial, es cuando ya se van a tener en cuenta el tema del porte injerto y el tema de todas estas cosas, densidades de plantación, riegos, abonados, preparación del suelo, todo lo que se haga ahí al principio va a condicionar posteriormente. Entonces, es más importante todo eso que no tener una viña injertada o no injertada. Claro. Sí, sí, ¿Vale? hay La otros influencia factores del que porta influyen más. injerto, sí, hay otro. Lo que nos interesa del porta injerto es que es resistente a la filoxera y que se adapte a diferentes condiciones del suelo. ¿Vale? Eso es lo más importante. Y a partir de ahí, en función de lo que nosotros queramos, podemos plantar de una forma, de otra, una variedad, otra variedad, un tipo de poda, otro tipo de poda, buscar un mayor rendimiento, menor, un abonado diferente, o sea, es dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, eh, hay que, hay que trabajarla bien. Ahora que ya tocas toda esta parte de los factores que influyen en la viña y para, bueno, para el resultado final, que son las uvas y el vino, ustedes son la primera parte de todo el proceso. O sea, con ustedes comienza todo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo unas tierras y un día me levanto y digo, bueno, pues quiero producir aquí viña para hacer mi vino. Y te contacto. Entiendo que Viveros Barber también da como viveros ese servicio, pueden prestar ese servicio de ir y me diga, ¿sabes qué, Eduardo? Pues tu tierra pues vale para 2 pepinos porque aquí no se da. O, o dicen, bueno, pues si quieres plantar, ahí está, pero bajo tu propio riesgo. O sea, ¿cuál es la labor total como viveros? ¿En dónde entra y qué papel juegan? ¿Nos puedes platicar así de manera general alguna experiencia que hayas tenido de alguien novato, ¿no? Como muchos que nos están escuchando, de decir, oye, quiero plantar, ¿qué onda? ¿Qué se hace? Sí, a ver, uno de los servicios que podría decir clave y que podría decir que nos distingue un poco de la competencia es el asesoramiento. Eh, Intentamos acompañar al viticultor desde el principio hasta el final. No solo venderle la planta y ya está, sino al final decirle qué planta, por qué planta, qué marco de plantación, con qué objetivo de producción, o sea, un asesoramiento desde el principio hasta el final. Esto parece una tontería, pero esto es una cosa que
yo me di cuenta que los clientes pues me llamaban por teléfono y me preguntaban y me decían, oye, esta variedad y la otra y tengo este problema y tengo aquel problema y tal, ¿no? Entonces al final dices, pues bueno, qué mejor que añadir ese valor añadido de poder explicar a una persona inexperta y no solo inexperta, también a los profesionales, ¿vale? Porque al final es muy importante porque al final a los profesionales hay gente que son muy anclados a las tradiciones, que están muy anclados a las tradiciones y muchas veces una opinión diferente de un técnico, de una persona que está fuera de esas costumbres y tal, le puede abrir alguna visión diferente al respecto y le puede ofrecer intentar a cambiar un poco el chip ese, porque hay que evolucionar. Eh, a la agricultura es el sitio donde más tarde llega la tecnología, pero también llega, y ya no solo en plantas, sino en mecanización y en un montón de cosas. Entonces, esto hay que estar un poco abierto a escuchar a las personas, ¿no? Y más si viene de la mano de un profesional, ¿no? Y después, pues también eso, digamos, referente a, tenemos un servicio, una consultoría, donde, bueno, se asesora un poco todos estos temas al viticultor profesional, pero también está la parte del viticultor amateur. El Ujú. viticultor amateur tiene menos idea y ahí al final ofrecemos todo el servicio este, pues si tú me dices, oye, que tengo un campo que quiero plantar, pues bueno, pues vamos a ver el campo, o tienes una analítica de suelos, o podemos ver alguna cosa, o tienes cultivo ahí, o sea, muchas veces a través de una conversación telefónica se solucionan muchos temas, ¿vale? Simplemente a través de una llamada. Y esto me lleva un poco también al tema de, que si quieres te lo puedo comentar, el tema del blog. El tema del blog es vitivinicultura.net, supongo lo has visto. Sí. Y este blog surgió un poco por dar el servicio de respuesta a todos los clientes. O sea, teníamos muchos clientes que nos llamaban para preguntar cuestiones sobre plagas, enfermedades o sobre la misma plantación o las variedades, tal. Con lo cual decidimos hacer un blog que tocara este tema en profundidad, ¿vale? Para dar una información directa de primera mano, ya no solo a nuestros clientes, que también, sino al mundo general de habla hispana, ¿no? Porque al final estamos en un mundo global. Y ahí decidimos hacer el blog vitivinicultura.net, ¿no? Con lo cual a mí me viene muy bien y muy cómodo pues referenciar porque es que claro, al final sabes qué pasa, que el teléfono no me deja nunca tranquilo y siempre estoy respondiendo preguntas y tal. Y me resulta mucho más cómodo poderlo referenciar a un sitio donde está todo bien explicado, con todos los pasos que hay que hacer, con todos los tratamientos, con todas las cosas, que no una llamada telefónica que me pilla un poco regular, deprisa y corriendo y tal, ¿sabes? Entonces, decidimos tener un sitio donde poder referenciar a clientes y al resto de personas que estuviera con cierta fiabilidad del contenido, porque en Internet hay muchísima información, pero hay muchísima información que no es válida. O cualquiera se abre un blog de cualquier tema y parece que sea un experto. Y entonces, como me ha pasado y me he topado con ese tipo de información por ahí, pues al final decidimos eso, hacer algo un poco más profesional, teniendo la certeza de que el contenido que está ahí está desarrollado, al menos está o escrito por mí o supervisado por mí o realizado un poco por nosotros, ¿no? Controlamos lo que ahí se escribe, ¿vale? Y eso nos da pues una ventaja, pues un servicio más a los clientes informativo.
Sí, es una diferenciación muy, muy importante contra los demás viveros que pueda haber. Y eso que comentas es muy cierto, porque ahora ya en Internet, como dices, cualquier persona puede abrir su blog y comenzar a escribir, e inclusive más por negocio, para atraer el clic del cliente y que entren a su página y vean los anuncios que hay y así generar o monetizar, ¿no? Que están muy de moda ahora y a veces suben Ujú. titulares sensacionalistas y la información solo es un copia y pega de un buen de páginas y que realmente no le agregan un valor a la persona que está en la búsqueda de esto. Y es así como llegué a tu blog y me encantó y todo lo que pones es súper didacta. Entonces, vamos a poner el enlace también para que la gente vaya a visitar ahí todo, bueno, las páginas, las diversas páginas que tienes, porque esa es la parte del blog, pero también tienen la web de la empresa y luego tienen la de la tienda online. Entonces, en este mundo digital, como dices, a la parte de la agricultura también llega. ¿Qué ha supuesto para Viveros Barber entrar a este mundo digital? ¿Te caen muchos clientes de otras partes de España y de fuera de España? O sea, ¿supuso un cambio cuando comenzaron con esto? Con la venta online, dices, ¿te Sí, refieres a la cuando venta online? empezaron con el tema digital, que entraron al tema digital, supongo que, no sé, ya hubo más exportación a nivel Europa, más clientes Sí, foráneos. a ver, sí. Básicamente un cambio importante fue eso. O sea, antes, cuando estábamos en analógico, no vendíamos fuera de España, era venta nacional, y ya cuando nos metimos a nivel digital ya empezaron a llegar pedidos de fuera de España, sí, sí. Sí, Los países que más tocamos y tal es Europa, pero es Europa por el tema de las legislaciones y por el tráfico de plantas, ¿vale? Por lo que comentábamos, no se puede enviar una planta a cualquier sitio, ¿vale? Al final nosotros nos dan una etiqueta que dice que es una planta certificada con la certificación de la Comunidad Europea, y con esta etiqueta puede circular por toda Europa, excepto Canarias y algún sitio más que hay por ahí, pero básicamente por toda Europa. Entonces, quiero decir que es difícil vender fuera de Europa, pero dentro de Europa no hay problemas. Lo único, la limitación que tenemos ahí es el idioma, ¿no? Pues que hay diferentes idiomas y tal, pero bueno, aún así, pues estamos trabajando actualmente pues con los países de tradición vitícola, que con Italia, con Francia, con Portugal, con Bélgica, con, no sé, el año pasado se envió algo a Finlandia, a Bulgaria, Rumanía. Finlandia, ¿eh? eh, sí, yo cuando me compran de sitios así me quedo flipado, la verdad. Ay, sí, sí, muy animados a poner ahí en Finlandia, no sé, no me imaginaría. Esta pregunta iba un poco al hilo, bueno, que se expanden a más territorios de España la exportación o la venta de los injertos. ¿Por qué? Porque la pregunta a la que también te quería hacer es la siguiente. Una vez que ustedes venden el producto y le llega a la persona que lo va a utilizar, ese producto ya les sirve para los siguientes al menos 50, 60 años, ¿cierto, Vicente? ¿O cómo funciona? Sí, sí, cierto, la vida de una viña. A ver, depende, igual que las personas, ¿eh? Depende mucho de la vida que lleven, vas a vivir más o vas a vivir menos, ¿no? De lo que comas, del ejercicio, de si eres fumador, de estas cosas, ¿no? Pues con la viña pasa exactamente lo mismo. Si es una viña bien cuidada durante toda su vida y tal, pues va a tener una vida más larga. Si lo pasa peor con episodios de sequía muy severas o con excesivas producciones, pues va a tener menos vida, ¿vale? Pero una viña puede durar perfectamente 50 años sin problemas. Y Sí, ahí el punto al que iba. Después de todo este tiempo, o sea, sí. actualmente hay muchos viñedos que sigan, o sea, que empiecen a sembrar para poner viñedos, por así decirlo. O sea, no hay un momento en el que digan, bueno, pues ya todo el mundo está cubierto y ahora, ¿me explico? Como que se acaba el mercado, de decir, bueno, ya todo está cubierto, ya todo está Ya lo plantado. hemos plantado todo.
Porque o sea, el tiempo No, que dura mira, la viña. esa misma pregunta se la hacía yo a mi padre. Digo, papá, ¿cómo puede ser que todos los años hagamos planta y planta y planta? Y ya no solo nosotros, sino todos los viveros que hay en España, ¿no? Dice, si estamos hablando en torno a 60 millones de plantas al año y todos los años se venden 60 millones de plantas al año y al final vamos a plantar toda España de plantas, ¿no? Al final se va a acabar, ¿no? Si ya no va a haber Sí, espacio, ¿no? esa pregunta me la hacía yo de joven también. Y la respuesta es muy sencilla. Mira, en España hay, creo que son en torno a 1.400 millones de hectáreas. Las cifras, macho, las tengo fatal. 1.300 o 1.400 Muchos, millones de hectáreas. muchos. Muchos. Bueno, es igual. El tema es que de toda la superficie que hay plantada, la mitad de la viña tiene ya más de 50 años. ¿Vale? O sea, solo por muerte natural al año, solo por muerte natural al año, a lo mejor hacen falta, se mueren 30, 40 millones de plantas por muerte natural, ¿vale? Con lo cual, solo reponiendo eso, ya sin contar las plantaciones nuevas, ¿vale? Porque al final también tenemos una viña de cierta edad que a lo mejor ya no es rentable porque los tiempos cambian y los objetivos de producción también, entonces pues se quita y se pone una nueva. Normalmente las nuevas plantaciones tienen una mayor densidad. Los marcos de plantación antiguos eran más anchos, a cada cepa le tocaban más metros cuadrados, pero actualmente por una hectárea entran más números de plantas, con lo cual yo arranco una viña vieja que tenía 2.200 plantas, la quito y le pongo una con espaldera, riego y tal a un marco nuevo y en vez de 2.200 me entran 3.000 o 3.100, ¿vale? Con lo cual hay un incremento ahí también por hectárea de plantación, ¿no? Y bueno, al final todos Los los números años se salen. consumen plantas y todos los años se mueren. Son seres vivos, son seres vivos. Al final, todos los años nacen, todos los años mueren. Sí. Ok. Entonces, ya te contacté, ya me asesoraron porque dan ese servicio, me mandan las plantas, las siembro y luego, más o menos, de manera general, digo, sabemos que todo es relativo, un poco el proceso ya cuando está su producto sembrado. O sea, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para poder sacar alguna uva de Vale, calidad a ver, para poder hacer vino? este proceso que me comentas, que estás tú colocándote en la posición de un posible comprador, lo primero que tendríamos que hacer es identificar qué tipo de comprador es, porque no es lo mismo un comprador amateur que, no sé, tiene una parcela delante de su chalet y decide plantar 15 viñas, que un agricultor más profesional que necesita, que va a plantar hectáreas, o entonces lo más importante es identificar un poco, porque el viticultor profesional normalmente ya sabe cómo va a funcionar y ya sabe todas las cosas que le tiene que hacer, conoce las plagas, conoce las enfermedades, conoce un poco todo. El viticultor amateur no. Ahí es donde a lo mejor hay que incidir un poquito más, porque es un poco nuevo, no conoce tan bien la viña, y ahí a lo mejor sí hay que incidir un poquito más. Para este tipo de clientes, pues volvemos a lo mismo, lo remito a muchísimos a blog, ¿no? Porque allí se puede informar sobre tipos de poda, las enfermedades, los tratamientos, los riegos, los abonados, y es un sitio fiable donde pueden obtener toda esta información. Y respecto a tu pregunta de cuánto tiempo necesita una viña para empezar a producir, vale, una viña normalmente empieza a producir a partir de 3 años. Pero ya no solo eso, es que no solo hay que buscar que una viña empiece a producir pronto, es muy importante lo que se le hace a la viña en los primeros años. Piensa que una niña es como un bebé pequeñito, que hay que cuidarlo y está creciendo. Tú no puedes a una viña pequeña
que tenga mucha carga de uva y hacerle producir mucho. Necesita que aquello vaya escalonado progresivamente, igual que una persona. Tú a un niño de 10, 12 años no puedes cargarle un saco de 50 kilos a la espalda. Necesita que la persona se desarrolle físicamente para poder trabajar, ¿no? Pues aquí en la viña pasa exactamente lo mismo. A partir del segundo año empiezan a sacar las primeras uvas. Lo que pasa es que no es aconsejable dejarlas, es interesante quitarlas para que el desarrollo de la planta sea mayor. A partir del tercer año empezamos a tener una cosecha más menos interesante y a partir del cuarto año vamos a tener ya un 100%, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que la persona que planta una viña pues tiene prisa por ver Claro. las uvas y tal. Entonces al final pues las primeras uvas se cogen y se empieza a elaborar los primeros, que suele ser al tercer verde. O sea, se planta más o menos en España, se planta en febrero, empieza a brotar marzo, pasa el verano y al otro verano ya tendríamos uvas. Ok, ¿Vale? ok, perfecto. Si nos vamos ahí, la primera uva estrictamente desde el momento de la plantación, unos 16, 18 meses. Muy bien. Casi 2 años, ¿Vale? sí. Perfecto. Comentaste sobre las personas que se animan a comprar y esto, bueno, y viendo tu web y los productos que tienes, cualquier persona puede comprar, inclusive si solo es un aficionado, o sea, me refiero, venden también por unidades o cualquiera puede entrar a Sí, tu web y adquirir producto. sí, sí, sí. Vamos a ver, la shop.viveros Barber está enfocado expresamente a cliente particular más, eh, digamos, de menor Principiante. cantidad. Ah, Sí, más principiante y más de menor cantidad. Sí. Ahí se vende, o sea, es venta pública, cada gente, cualquier persona puede acceder y es una tienda online, tienes todo el proceso de compra, puedes hacer la compra directamente pagar con tarjeta o con PayPal o con lo que sea, no sé, se puede hacer la compra directamente. El viticultor profesional evidentemente no va ahí, el viticultor profesional ya necesita otro trato, ya te contacta a través de correo, a través de teléfono, ya es un trato más directo claro. porque también es diferente, ¿no? Sí, 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 Una desde cosa es luego. que te compren, no sé, 25 plantas online y otra cosa es que te compren 5.000. Evidentemente los precios tampoco son los mismos, es diferente. Son dos tipos de clientes diferentes. Una pregunta, Vicente, ya que cuando tú tienes algún cliente, bueno, ya de hace algunos años, desde hace algunos años, ¿qué sientes cuando pruebas un vino que sabes que surgieron del bebé que tú les, les vendiste? No, tengo algunos clientes, tengo muchos clientes que tuvieron el detalle de enviarme la primera botella o las botellas de las primeras añadas, ¿no? Y evidentemente no voy a decir nombres, pero muchos de ellos el vino estaba malísimo. Ya, ya, ya. Porque, a ver, es un poco normal tener en cuenta que una persona que se inicia con todo el tema de la viticultura, que empieza la plantación de la viña, tal, no sé qué, a elaborar vino, o sea, lo normal es que el primer vino que hagas te salga fatal. Esto es lo normal y lo normal, ¿vale? Pero a partir de ahí es donde surgen las mejoras y los progresos del día a día, ¿no? Y le tengo ficha del ojo a unos cuantos y son empresas que, pues, te puedo poner algún ejemplo concreto si quieres. Pues mira, tengo una empresa que trabajaban fuera de España, no era una empresa, era un matrimonio, que trabajaban fuera de España, pero se querían jubilar, trabajaban en Holanda, se querían jubilar. En Holanda la verdad es que las condiciones de jubilación son mejores que las de aquí y bueno, se jubilaron y volvieron a España, que es
donde eran y se plantaron su viña, se plantaron un par de hectáreas y tal. Y paralelo y están elaborando vino y lo venden muy bien y tal, y están montando temas de rutas por las viñas, Turísticos, sí. catas, tema turístico, sí, 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 está en una zona que es turística, que es Málaga, entonces ahí, pues claro, todo esto va, va un poco todo de la mano, ¿no? Y estos clientes pues lo están haciendo muy bien. Después tengo varios clientes de este tipo, o sea, gente que no tenía ni idea, que yo les asesoré desde el principio, que hicieron todo el proceso, desde preparación del terreno, transformación agrícola, incluso un pozo, buscando agua, plantación, todos los cuidados de la viña, elaboración del vino y tal. Y ya no solo lo que te he comentado, no solo es que se han quedado en el tema de elaborar y vender vino, sino que han llevado la empresa un poquito más allá y están haciendo el tema del enoturismo, ¿no? Y como estos, pues tengo algunos que al final todos se acaban. Tengo un chico, por ejemplo, también en Sevilla, desde aquí, bueno, y bueno, al final también se dedicaba, era comercial de productos de higiene y Ujú. tal, ¿no? Pero un gran aficionado al tema de la viña y del vino, ¿no? Y poco a poco pues se compró su terreno, se plantó su viña, 2 hectáreas de viña, está elaborando su vino. Y hoy en día tuve la conversación, no hará mucho, hará ya 4 o 5 meses, pero y está ya en el paso de decidir si se deja completamente su trabajo para dedicarse exclusivamente al tema de la viña y el vino, ¿no? Está ya en ese paso, ha llegado a ese volumen de facturación, digamos, que ya se lo puede permitir y está ahí, se lo está pensando, se lo está pensando. Ah, ok, qué bien. Qué bien, Sí. y que tú veas ese Hay, proceso de hay, cómo tus plantas pueden transformar la vida de hay las personas. esto de gente, claro, la gente así más, digamos, que necesita mayor asesoramiento, es un poco más, eh, Cercano el sí, trato. necesita un poco sentirse arropado y Mm, sentirse un poco guiado por profesionales para tener la certeza de que lo que están haciendo está bien, que muchas veces como son tan amantes del vino, se han formado tanto ya por su cuenta a nivel de internet o cursos o tal, se han formado tanto ya que ya saben muchísimo. Lo que pasa es que a lo mejor necesitan la confirmación de un profesional que les diga, lo que sabes lo estás haciendo bien, ujú. ¿vale? Tengo muchos clientes así también. Tengo muchos clientes. Y después el otro perfil de cliente más profesional, este anda solo, este ya sabe de qué va, este pues planta la viña, eh, pues sí, te envían un vídeo, mira Vicente, cómo van tus uvas, tus plantas, o sí, ese trato sí lo tenemos, por supuesto, un trato cercano y tal, pero estos ya conocen el cultivo, ya conocen las enfermedades, ya saben, ya van un poco más independientes, ¿no? Y muchos de ellos, ese tipo de clientes, pues hay muchas bodegas, entonces, claro, pues son profesionales del tema ya también, ¿no? No, no les Vicente, tengo que enseñar nada a sí, ellos. una pregunta ya más a nivel personal. Eh, ¿Tienes la planta, tienes los conocimientos, terrenos, algún espacio tendrás por ahí? ¿Tú produces también vino o, bueno, viñas para después producir vino o no te llama o... Esto vendrá para la cuarta generación, ¿eh? No, a ti Sí. de momento No, no. a ver, es un tema que me gusta, me apasiona y sí que lo haría, pero no tengo tiempo. Ya el vivero me absorbe todo, eh, porque es que el vivero es una empresa muy personal, es una empresa que necesita ir de la mano mía, no Ujú. es una empresa que ande sola, no es una empresa que tenga una línea de fabricación de vasos de plástico y al final de la línea te escupe plástico, ¿vale? No,
no, es más delicado que todo eso y necesita, el vivero necesita estar cuidando continuamente todo, cepas madres, viñas. eh, es complicado, es un negocio muy absorbente. Ujú, Las empresas que se dedican lo saben, es un negocio a la vez muy pasional, porque te gusta mucho, es muy ujú. pasional, y a la vez que es pasional te absorbe todo, toda tu energía te la absorbe. Porque es que cuando no estás aquí en la oficina, estás en campo o estás en casa con tu hijo pensando en qué variedad voy a plantar para el año que viene o si será interesante el Pinot Noir para el mercado español o qué acciones de marketing hay que desarrollar, al final es un poco absorbente, sí. De De momento, momento, mm, el tema de la elaboración del vino sí me encantaría, pero lo voy a dejar para la generación futura. Si quiere continuar el tema, claro. ese sí, sí, exacto. Para ya ir cerrando un poco esta entrevista, que te agradezco mucho, me comentabas que ojalá que lo pudiéramos hacer en estos días, porque ya el siguiente mes, que es noviembre, me comentaste que comenzaban una nueva actividad. ¿Nos puedes así hacer un resumen, más o menos cómo es la actividad de los viveros durante el año, así de manera muy breve? Sí, a ver, todo el tema del vivero se tiene que hacer en parada vegetativa, cuando hace frío, ¿vale? Entonces empezamos más o menos en noviembre y acabamos más o menos junio, principios de junio, lo que es el vivero en sí. ¿Por qué? Porque todos los trabajos se tienen que hacer cuando la savia está, cuando las plantas no tienen movimiento, lo que es la planta ya hecha, ¿vale? Pues pierde la hoja y ahí es donde se tiene que sacar del vivero, podar, confeccionar y preparar para la venta, ¿vale? Y eso se hace cuando la planta está muerta. Y por otro lado, lo que es tema de multiplicación, las cepas madres y todo lo que comentábamos inicialmente, esto también, todo este material se manipula una vez está lignificado, una vez está agostado en invierno. Ahí es donde ya tienes la madera, deja de ser verde y pasa a ser marrón, tienes madera donde ya puedes injertar y a donde puedes hacer las labores que toca. Entonces, Básicamente, básicamente nos tiramos el mes de noviembre sacando plantas del vivero y confeccionando la planta aquí en almacén para que esté lista para la venta. Esto más o menos nos lleva hasta Navidades prácticamente. En Navidades tenemos un poco una parada porque hay mucho festivo y mucha cosa por ahí. Retomamos un poco la actividad después de Reyes. Después de Reyes se empieza a cortar vara. Cortar vara es recolectar eh, los patrones, Ujú. ¿vale? Ahí nos tiramos recolectando patrones aproximadamente 2 meses. Y una vez después continuamos a recolectar yemas, porque claro, tenemos que tener patrones, tenemos que tener yemas para injertar. ¿Eh? Recolectando yemas va un poco más rápido, nos tiramos un par de 3 semanas o por ahí, y una vez ya tenemos en almacén, en cámara frigorífica, una vez tenemos patrones y una vez tenemos las yemas, ya se injerta, es injerto taller, injerto mega, con unas maquinitas aquí neumáticas que tenemos aquí, que mecaniza mucho y es capaz de injertar, una persona es capaz de injertar 5.000 plantas en una jornada laboral, va rápido, va rápido. Entonces se injerta y tal, se mete en cámaras de calor estratificación y de ahí ya pasa a campo. Se planta en campo donde ya enraiza y brotaría y pasaría un ciclo vegetativo entero y ahí al final de ese ciclo tendríamos una planta injerto lista para la venta.
O sea, nosotros solapamos dos cosas. Es que no sé si te he mareado, porque No, 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 está solapamos dos perfecto. cosas. Por un lado, recogemos las plantas que plantamos el año pasado, que son las que vamos a comercializar. Ujú. Por otro lado, tenemos que preparar las plantas que querramos tener al año que viene, que son las que comercializaremos al año que viene. Y todo eso se solapa en invierno y es cuando lo tenemos que hacer todo. Con lo cual es un poco estresante la época esta. Sí, porque A van todo esto contra... súmale la venta, súmale las entregas de pedidos, súmale Las todo, ¿no? entregas y las Sí. entrevistas que piden. Bueno, Muy bien, entonces esa es todo la actividad que se tiene en el año con los viveros y que desde luego hacer un producto que está vivo y que está ahí, tienen que estar al pendiente, no es algo eh, que se pueda quedar ahí, ¿no? Y bueno, pues esperamos el siguiente mes porque hubo una cuarentena y nada, o sea, la viña, los viveros no esperan, ¿no? La planta va a seguir creciendo y supongo que tiene un tiempo la específico planta de sigue corte porque si su no se va... ciclo. Mm, sí. A ver, la planta cuando la temperatura media es superior a 15 grados durante 15 días seguidos, la temperatura media empieza a brotar, ¿vale? En el momento en que se den esas condiciones, brota. Nosotros, claro, trabajamos con cámaras frigoríficas y digamos que la mantenemos aletargada un poquito. Ujú. O sea, Las eran. la planta la tenemos en vivero pues los meses de enero, febrero, pero le alargas un poquito el invierno. Una vez entra en almacén, se conserva en cámara frigorífica donde le puedes alargar el invierno un poquito y de hecho se sirven plantas en mayo, cuando aquí en Valencia ya hace un clima, ya hace calorcita y las viñas ya brotan, pero se mantienen en frigo y se sirven en mayo, porque las zonas más frías plantan más tarde y necesitan que se conservan las plantas para plantar un poquito más tarde, por evitar temas de hielos y tal. Hablando un poco de estos tiempos que se deben de cumplir y que ahora comentas el mes de mayo, justo en este año 2020, con todo el tema del COVID y este rollo, los viveros, con este año atípico, ¿tuviste algún cambio? ¿Tu sector se vio afectado? O... Hombre, pues sí, a ver, a mí lo que más me preocupa de todo es un poco la incertidumbre. Ujú. La incertidumbre del no saber qué va a pasar. Porque yo puedo, si yo sé que lo que me viene es malo, me preparo. O si sé que lo que viene es bueno, puedo estar preparado. Pero el no saber lo que me va a pasar es lo que a mí más me... Tengo aquí el gusanillo en la cabecita, ¿vale? De todas formas, también tenemos suerte. Tenemos suerte porque la agricultura forma parte de el sector primario, forma parte de todos, ¿cómo era? Todos los sectores básicos de producción del país, Claro. ¿vale? La agricultura es necesaria para producir alimentos y tal, entonces todos los temas relacionados con la agricultura, haya pandemia o no haya pandemia, tienen que continuar, porque tienes que garantizar una alimentación y tienes que garantizar unas cosas. Por tanto, va a continuar. La actividad nuestra estamos catalogados como actividad esencial y va a continuar. Sí que es verdad que como muchos de los clientes que nosotros tenemos son bodegas y estos a la vez se están sintiendo de alguna vez por todo el tema de la hostelería y restauración Mm. que han bajado sus ventas, pues estos probablemente pues no vayan a realizar plantaciones nuevas en estos años y se van a quedar con lo que tienen y van a ir un poco trampeando hasta tener un poco más claras las cosas, ¿vale? Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar. Por otro lado, también te digo que lo que es la venta online ha repuntado un poquito, ¿vale? Porque hay mucho cliente que ya te conoce, que a lo mejor en vez de decir
1000 plantas, pues envíamelas, Vicente, no hace falta que vengas, me las envías. Ha surgido más el tema de, hacíamos mucho reparto a domicilio y ahora se está enviando más, ¿vale? No es que la gente no quiera comprar, sino que se evita un poco el contacto, ¿vale? Pero continúa funcionando. A ver qué pasa. Estamos un poquito todos en una incertidumbre y es un poco el no saber qué va a pasar hasta que saquen una vacuna o algo así, es un Ya. poquito complicado. Em, Ahí como Viveros Barber tienen algún departamento de I+D que trabajen en crear nuevas plantas o ¿nos puedes explicar un poco de eso? Comentabas cuando comenzamos sobre el tema de la clonación. eh, para crear nuevas variedades, ¿tienen algún segmento que se dedique a investigación Sí, bueno, no, te digo un poco esto cómo funciona. Al final necesitas, digamos que se podría desarrollar un laboratorio para hacer el proceso de... Pero ¿sabes qué pasa? Los procesos de una selección son muy largos. Estamos hablando de como mínimo 11 años para poder sacar una planta al mercado. Y ahí solo tendrías la variedad. Después faltaría ver cómo el comportamiento de esa variedad en el sitio donde va a parar, ¿vale? Que habría que hacer ensayos en diferentes zonas para ver el comportamiento, cómo funciona. Entonces, al final, yo tengo la edad que tengo y este tipo de proyectos no me lo planteo. No me lo planteo, pero porque es que la alternativa que tengo es muy buena. La alternativa que tengo es que tengo a los centros de investigación, que en España hay varios centros de investigación, el que comentábamos antes del Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola de La Rioja, en la Ribera del Duero hay otro, en Andalucía hay otro, en Valencia está Libía. Hay varios centros que se dedican, que son centros gubernamentales financiados por el gobierno, que tienen sus investigadores y todos los medios necesarios pues, para sacar los clones de estas variedades, realizar este tipo de cosas. Entonces, ¿para qué quiero meterme yo en esos rollos y competir contra el gobierno si resulta que tengo unos centros de investigación en España que ya me están haciendo ese trabajo y que puedo acceder a ellos y obtener los clones seleccionados ya por ellos? Claro. Creo que es innecesario. Además son clones de mucha tradición, que llevan mucho tiempo probados en toda España. ¿Para qué aventurarme en el tema de seleccionar un clon propio? Sí que es verdad que hay algún vivero de viña que lo ha hecho, el tema este de seleccionar sus propios clones y tal. Pero yo no le veo el sentido, no le encuentro el sentido. A nivel de marketing, más que nada lo hacen a nivel de marketing, Claro, ¿vale? Por dar un poco el... Pero la realidad es que si tengo un centro de investigación que está seleccionando clones para mí, ¿para qué quiero yo meterme ahí? Si seguro que lo hacen mejor que yo. Son profesionales de eso. Solo tengo que ir ahí y coger su madera y multiplicarla. perfecto, entendido. A nivel viveros, a nivel Europa, ¿existen algunos otros o por el clima y todo esto de que favorece a España? eh, Solo hay acá. ¿Cómo funciona un poco? ¿Hay también en otras partes viveros? Viveros, Ajá, sí, sí. A ver, viveros en todas las zonas donde hay viña y vino, hay viveros. En todas las zonas. Francia es un país tradicionalmente mucha viticultura y mucho vino, ahí hay viveros. Italia es un país de viña y hay viveros. O sea, que suelen ser los del arco mediterráneo. Evidentemente, en Francia, pues no están en el norte, no están encima de París, claro que no, el clima frío no. Están más al sur, más pegados a lo mejor al Mediterráneo, los climas más favorables, pero sí, en todas las zonas donde hay viña, hay viveros, va asociado una cosa a la otra. muy bien. Ya para terminar la entrevista,
Vicente, ¿tienes alguna cepa que le tengas especial cariño? ¿De comer o de vino? Pues a ver, pues de las dos ya aprovechamos que lo comentas. Bueno, no, el tempranillo me gusta mucho, el Cabernet Sauvignon también, de vinos tintos. A mí me gusta más el vino tinto que el blanco. Ujú. En blancos, pues el Riesling, por ejemplo, o el Gewürztraminer, estas son variedades que me encantan. Y en uva de mesa me decanto más por las tradicionales, tipo Aledo, tipo Alfonso Lavallée, tipo Cardinal. eh, Estas son las que más me gustan de todas, ¿no? Muy bien, perfecto. Para cerrar, para el 2021, ¿tienen algún plan específico, alguna novedad que quieran por acá anunciar? Y bueno, también ya para cerrar, que aparte de eso, nos dejes todos tus contactos, redes sociales, webs, para que te sigan y visiten tu blog, que está muy, muy interesante. Vale. Ahora, te digo primero los contactos y después te enseño un producto, no sé si lo ves aquí Ah, detrás. perfecto. Ahora te Sí, lo muestro. Son, a ver, espérate que no llego. sí. Para las personas que están escuchando en el podcast, pondré lo que nos está enseñando Vicente en el artículo del post en la web, porque nos está enseñando un nuevo producto que van a lanzar, que es... Lo hemos llamado, lo hemos hecho la marca World Grapes. World Grapes, ¿vale? Es un producto, bueno, nuevo, que está enfocado directamente al pequeño productor, amateur, y que está enfocado, pues bueno, para venderse en centros de jardinería y en grandes superficies, ¿vale? Es cómodo, es práctico, está muy bien presentado, no mancha, simplemente te lo llevas, tienes aquí tus instrucciones de plantación, te lo llevas. Aquí dentro no tengo la planta, es que la planta, esto es simplemente el envoltorio. La planta va dentro con su cepellón, pero es que no tengo ahora porque las plantas están creciendo en vivero. Esto te lo puedo mostrar a partir de mediados de diciembre, Ujú, ¿vale? Pero bueno, básicamente dentro va una planta con su cepellón donde simplemente hay que sacarla y se planta directamente. Aquí tienes tus instrucciones de plantación, tienes un código BIDI aquí referenciándote a la web con instrucciones para hacer tu propio vino y tal. Y tienes ujú, la de la foto variedad. del producto que lleva, de la variedad. O sea, Sí, ahí sí. va una planta. Para los que no nos están viendo, es una caja que Sí, más o menos es como una caja de, digamos, de un vino un sí, poco más alta, ¿no? sí, correcto. Aquí va una planta. Sí. Ahí va solo a una planta. Entonces yo adquiero eso y la planto pues a donde nos recomienden. Pero se compra por unidades, una unidad esa. Este producto sí se compra por unidades y la venta es exclusiva únicamente para mayoristas, garden center, Ah, vale. lineales y tal. O sea, no lo pueden comprar directamente en Viveros Barber. Ah, muy bien. Entonces para los distribuidores, para los Es viveros que para venden. distribuidores y tal, sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces ya Pero lo bueno, veremos. es la novedad que tenemos este año para el 21 que comentabas. Muy bien, súper interesante. Pues ahora si nos quieres dejar todos tus contactos. A ver, los contactos. El blog lo hemos comentado antes ya, vitivinicultura.net, ¿vale? La corporativa, viverosbarber.com, la tienda online, shop.viverosbarber.com. Hemos hecho una web para esto también que se llama worldgrapes.es. Eh, ya está, ¿no? No Sí, sé si tengo alguna cosa. ahí vendrán los correos, ¿no? Para contacto, a donde Sí, con suerte y contestas tú mismo. corre-
El correo genérico de la empresa es info@viverosbarber.com y el teléfono es el 960 70 78 78. Perfecto. Y no descartar que también si alguien de México se anima y hace todos los trámites, pues se pudieran también enviar para allá variedades, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? Si por nuestra parte no hay ningún problema. El tema es que lo primero que tendrían que hacer es sacarse la licencia de importador de vegetal. Una vez la tenga, que esto por cierto se puede lanzar un poco, es un modelo de negocio que yo creo puede ser interesante. Una persona que se saque la licencia de importador de plantas de viña en México y que a lo mejor desde allí se pueda dedicar a distribuir plantas de Viveros Barber. Se le puede Exacto. enviar directamente a él y desde ahí él hacer la distribución. Perfecto, pues esta información ojalá que le llegue a alguien y ya sea para alguna persona que quiera plantar o alguien que quiera distribuir, ¿no? Porque seguramente que habrá muchísimos interesados, como ya tú dijiste, te contactan y bueno, a veces es un poco complicado, pero ya teniendo a alguien por ahí, ya los dirigirías, Exactamente, sí, sí, ¿no? sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Vicente. Muy interesante todo lo que nos compartiste. Te lo agradezco mucho también por tu tiempo. Ya te dejo porque si no, ahí los teléfonos ya te van a decir, oye, ¿qué estás haciendo y tal? Muchas gracias. Vicente, no sé si quieres agregar algo más. No, gracias a ti, agradecerte la posibilidad de esta entrevista y muchas gracias a ti, ¿no? Simplemente es eso. Espero que al final pues sea una información interesante para las personas que lo vean y nada más, agradecértelo. Muy bien. Pues un fuerte abrazo, Vicente. Espero si algún día voy por aquellos rumbos, visitarte y conocer los Por viveros. supuesto, eso espero, por supuesto. Muchísimas Estás gracias. invitado. Muchas No hay gracias. de qué. Un Un abrazo. saludo. Hola, ¿qué tal? Eduardo de este lado otra vez. Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online/5 encontrarás la información y enlaces de interés que comentamos durante el episodio. Me encantaría que dejaras algún mensaje en el blog o en tu plataforma favorita. También voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas. Y ya sabes, si quieres nominar a alguien para el podcast, mándame un mensaje en Facebook o en YouTube en la página de Breaking Wine. En el Twitter me encuentras como @BreakingWine y en Instagram @BreakingWineMX. También, si llegaste hasta acá, seguramente eres amante de toda esta información. Recuerda que en socios.breakingwine.online puedes encontrar el acceso para adquirir tu membresía, que por una módica cantidad mensual tendrás acceso a toda la información de los cursos, charlas, las masterclass que tenemos. Bueno, no te sigo contando, échale un ojo y seguro que te va a encantar. Un abrazo.